buenas a todos, mi nombre es Carlos Santiago Riveros Carrillo, el primer semestre del Grupo C. La exposición son las diferentes corrientes psicológicas y la primera es el estructuralismo, que fue creada por Edward Tishner, que estudia la experiencia consciente o mejor dicho la conciencia. Y el método que se utilizaba en esta es la introspección entrenada en un contexto experimental, pero su principal crítica fue su método poco objetivo. La siguiente corriente psicológica es el funcionalismo, donde el antecesor o primer autor que habla de esta es William James, que su definición de psicología es la ciencia de la vida mental, sus fenómenos y condiciones. En este método es necesario ciertos múltiples niveles de análisis y una metodología flexible donde funciona la introspección y el método experimental. Con el paso del tiempo de William James salió Harvey Carr, otro gran psicólogo de esa época, que estudió las diferentes actividades mentales relativas a la adquisición, almacenamiento, organización y valoración de las experiencias para posterior utilizarse en la guía del comportamiento. En la corriente psicológica del psicoanálisis, el principal y más famoso y primero fue la psicología, el psicoanálisis de Freud, y luego salieron dos más muy parecidas y siguiendo la misma estructura más o menos, que fueron la psicología individual de Alfred Adler y la psicología analítica de Carl Jung. En el psicoanálisis de Freud, el objeto de estudio es el inconsciente y el método es la interpretación de las distintas producciones del sujeto, principalmente de las asociaciones libres, aunque también de los sueños. En la psicología individual de Alfred Adler existen dos conceptos principales, que son el carácter y estilo de vida, donde el carácter y el estilo de vida peculiar a cada individuo y que lo singulariza se forman en los primeros 4 o 5 años, como consecuencia de su entorno, y el plan de vida, que es el objetivo de la vida de personas cuyas raíces se unen en el inconsciente. En la psicología analítica de Carl Jung existe un concepto principal que es el inconsciente colectivo, donde existen varios arquetipos como la sombra, que representa la parte negativa del sujeto, el ánima y el ánimus, que representa la parte femenina presente en el hombre y generalmente resumida por él, y su inversa, el tesoro, que representa la meta y la plenitud deseada por la persona, y el mandala representa la armonía perfecta de los opuestos. La siguiente corriente psicológica es la Gestalt, que sus principales o algunos rasgos que la caracterizan son la conducta está organizada en totalidades o estructuras, las configuraciones tienen un origen físico y no hay génesis ni estadios. El primer conductismo. El objeto de estudio eran los hechos de conducta en función de elementos precedentes. El conductismo de Watson, su objeto de estudio eran los hechos de conducta en función de elementos precedentes. Y la método era el modelo de aprendizaje denominado reflejo condicionado, que permitía el estudio de la conducta a partir de las asociaciones entre estímulos y respuestas. Luego estaba el conductismo radical de Skinner, que el objeto de estudio era la conducta operante y con el propósito de identificar sus causas. Y por último, la corriente psicológica del humanismo. Y antes de hablar de ella, tenemos que entender qué es el término de humanismo, ideas filosóficas de que
El hombre es el centro de interés. Y el objetivo de esta era predecir y controlar la conducta. Y el método utilizado era el análisis experimental de la conducta, descripción rigurosa y precisa de las relaciones entre variables ambientales y conductuales. Propuestas de la psicología humanista existencial. Se muestran 4 que son las de Ludwig Binswanger, Roger May, Abraham Maslow y Carl Rogers. Conceptos o ideas a resaltar de estas son la de Carl Rogers, que dice que la importancia de la actitud del terapeuta y del educador, al menos como conducta de necesaria. El concepto central en la psicología de Maslow es el de autorrealización, donde establece una jerarquía de necesidades en diferentes niveles, que de primeras están las necesidades fisiológicas, de segunda las necesidades de seguridad, de tercera las necesidades de pertenencia, de cuarta de estima y finalmente el quinto es la autorrealización que hace el hombre. Y para terminar, las críticas de la psicología humanista están la ausencia de validación empírica de sus propuestas, excesos en la reivindicación de la subjetividad y el rechazo del experimentalismo y la falta de definiciones. Bueno, y eso es todo por la exposición. Muchas gracias.